y ver cómo podemos transformar ese carácter y a la vez el autodominio. ¿Qué autodominio tenemos? Porque todos podemos pensar en muchas situaciones probablemente en que hemos perdido ese autodominio de distintas formas. Así que lo primero que nos hablan es del carácter. Y dice que el tener carácter implica una decisión firme y una férrea voluntad para proponernos objetivos y alcanzarlos en la medida de nuestras posibilidades. El cultivo de los buenos hábitos, la actitud positiva hacia el trabajo y un esfuerzo por dominar a nuestros impulsos y al egoísmo. Así que ya tenemos ahí una definición general y luego van a entrar en cómo nos podemos ayudar nosotros mismos en términos de mejorar nuestro carácter. Y no estamos hablando de, cuando habla de un carácter bueno, no estamos hablando de esa persona que se refiere, tiene un carácter fuerte, porque ese es el que grita, el que sale con agresividad ante otras personas y no es eso. Estamos buscando un carácter que sea positivo, que tenga firmeza, pero con disciplina, que sea una valoración que hacemos, que sea justa cuando hacemos una valoración de los demás. Y podemos revisar algunos aspectos de nuestra vida que seguramente nos ayudarán a descubrir si estamos formando carácter adecuadamente. Una falta de carácter, se puede decir, si tiene falta de carácter, es alguien que se está quejando continuamente por todo, por el tráfico, por el clima, por el trabajo, por todo lo que le toca hacer, las labores domésticas. Porque hace calor, porque hace frío, porque esta silla está dura, porque es muy blandita, porque el matre está muy duro. Porque está lloviendo, porque hace mucho sol. Y fíjense que eso que está hablando Pablo sobre carácter, hay un falso concepto de creerse que el que tiene carácter es alguien rudo, alguien que, ¿verdad?, que es difícil una persona de tratar. Todo lo contrario. Cuando se habla de que sea una persona de carácter, es una persona que tiene dominio de sí mismo. Es rudo, sí, con él mismo, porque lo que implica es que nosotros dejarnos llevar por nuestras pasiones, pues se toma el riesgo de, si no están de manera ordenadas, dejan en una gaveta la razón y actúan y se proyectan según sus pasiones. Y eso es un riesgo cuando uno está, ¿verdad?, siguiendo un camino hacia, ¿verdad?, de la mano de Jesús. Es la gracia de Dios en la que el Espíritu Santo santifica a uno, el Espíritu Santo nos guía, nos ilumina, pero el fruto de eso, ¿verdad?, se ve en la medida que va uno transformando un carácter que pueda dominar aquello que, si no dejara dominar la razón sobre las pasiones, pues caeríamos en muchos pecados y caeríamos en muchos problemas y controversias, no solamente con uno mismo, sino con el prójimo. Y nosotros, cuando hablamos de carácter, ¿verdad?, que está hablando Pablo, está hablando de aquel positivo que no solamente tiene dominio en sí, sino que ese dominio en sí tiene una consecuencia con el que está próximo, el que está al lado tuyo. Por eso que cuando hablamos de eso es cuando uno lo practica primero en la casa, y déjeme decirle que practicar carácter y dejarse llevar, ¿verdad?, por la razón y no por las pasiones en la casa, aun cuando se quieran mucho, entre hermanos, entre padre, hijo, esposo, oye, hay una tendencia de raspar, ¿verdad?, es decir, de guayarse uno a otro, para la proximidad que tenemos uno de otro. Pero también en la casa, en la familia, uno aprende a hacer algo por alguien sin pedirle nada a cambio. El hacer algo a alguien y forjar un carácter posible de superar muchísimas circunstancias humanas. Porque todos somos diferentes, de hecho. Aun cuando vivamos en la misma casa, la diversidad,
¿verdad? La diversidad es parte de la naturaleza humana porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios y Dios es una comunidad de personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, unidos en un solo espíritu, un solo amor. Entonces nosotros nos hicieron así, llamados en la diversidad vivir un solo espíritu, el Espíritu Santo, el que nos une y en el amor. Entonces dice, cómo estamos forjando nuestro carácter? Pues evalúate un poquito, vamos a ver, te pones a hablar por teléfono cuando se levanta el jefe a hacer alguna cosa, y cuando vuelve el jefe, entonces te pretende que estás trabajando, pones un montón de expedientes encima de tu escritorio cuando va a pasar el jefe para que no te dé más trabajo, tratas de que cuando llega la hora casi de irte, pues como que te queda 10 minutos más parece, porque eres tan dedicado, pero cuando el jefe no está, estás perdiendo el tiempo. O sea que tratas de engañar para hacerte las cosas más fáciles para ti, en vez de verdaderamente dedicarte a hacer tu tarea, sea como estudiante o sea como trabajador regular. Que hay que ver cómo mejoramos esa forma de ser, que tengamos también la fortaleza interior para aceptar cuando hemos hecho algo mal en el trabajo o donde sea, ¿no? Cometí este error, no fui yo, fue fulanito el que cometió el error y no fue culpa mía, fue que tal cosa, me dieron información equivocada, no sé qué. O sea, que aprendamos a aceptar las cosas que hagamos mal para tratar de mejorarnos nosotros. Eso es algo que yo me acuerdo, sí, que cuando bien jovencito, rápido me di cuenta de que hay que aceptar rápido lo que uno hace mal y en el trabajo. Y eso siempre me dio muy buenos resultados. Nunca fue todo lo contrario, sino ir o sea, en la actitud de sí, lamento, dice, me pasó esto y siempre salía bien. Así que eso es una forma de forjar carácter. Y tener dominio sobre nuestra persona mientras a través de acciones, aunque sean pequeñas, pero continuas, que hagan más fuerte nuestra voluntad. Dicen hablar bien de las personas, que no siempre es fácil, porque a veces te da mucha causa para que pudieras hablar mal de ellas y hacen cosas que tú entiendes que son injustas hacia ti y hacia gente que quizás tú quieres mucho, que son personas bien vulnerables y eso, pero llegar al trabajo, a la casa con una sonrisa, saludar con educación y cortesía a todas las personas. Estas son formas en que podemos ir mejorando nuestro carácter. Pero entonces también dicen cosas que no son estas son más facilitas, pero que levantarte 10 minutos antes de lo que se supone que te levantes, cuando tú tienes ese sueño y quieres quedarte más tiempo, pues y no comer tanto de lo que te gusta, hacer esos pequeños sacrificios. O sea, es una disciplina peor que la que sería la disciplina del gimnasio, ¿no? Aquí te estás disciplinando tu mente, tu espíritu, y con cosas que son más difíciles, que vas al gimnasio allí, eso se acaba y no sé qué, pero en esto tiene que ser todo el tiempo. Aprender a escuchar y considerar las opiniones y consejos que nos dan, que es otra cosa que también es difícil. Pedir perdón si ofendemos, hacer con empeño las cosas que consideramos poco agradables, cumplir con las promesas y compromisos que hemos hecho, proponerse varios retos personales como aprender algo nuevo, mejorar nuestro trato hacia los demás. O sea que son disciplinas internas, ejercicios internos. Dice que la persona que verdaderamente tiene carácter no ve obstáculos, sino retos. La persona domina sus impulsos para ser dueño de su voluntad. Conserva amistades y relaciones por los valores que transmiten. Encuentra alegría en lo que hace, sin conformarse con ser feliz a través de los placeres pasajeros. O sea, quien tiene carácter no ve obstáculos, sino retos y trata de cumplir con lo que se le ha asignado, muchas veces porque se entiende que lo puede hacer, y si lo puede hacer, ¿por qué no hacer todo lo posible por hacerlo y hacerlo bien y a la vez encontrar alegría en lo que se hace?
Al encontrar alegría en lo que se hace, transmites esa alegría hacia los demás y haces un mundo mejor, ¿verdad? Y ellos van a estar también de mejor carácter y van a tener, te van a hacer sentir mejor a ti también. Una de las cosas que hace unas semanas atrás se dio a través y se hizo viral a través de las redes sociales, la televisión, la prensa, fue de alguien que perdió el autodominio, ¿verdad? Es muy famoso en un sitio donde por algún reclamo, en un sitio de comida, la persona, aparentemente, y por lo que se ve en un video que le estaban grabando, perdió el autodominio, ¿verdad? El autodominio es aquello en el cual nosotros debemos de controlar los impulsos, ya le dijimos, las pasiones desordenadas, que no están ordenadas, sino que me dejo llevar por las pasiones. Jesucristo se hizo verdaderamente hombre y tenía pasiones. Mucha gente dice, wow, pero ¿cómo Jesucristo estando en la cruz, sufriendo, con todos aquellos que no le entendían, que lo acusaron injustamente, estaría súper molesto con ellos y le hubiese caído encima a medio mundo? Bueno, eso pensaría muchas personas que entonces Jesucristo no tenía pasiones, pero por supuesto que sí, porque se hizo verdaderamente hombre. La única diferencia es que tenía pasiones ordenadas. Y eso tiene que ver con el autodominio. Dios nos da la gracia precisamente para atender eso. Y es controlar esos impulsos, como estábamos hablando de nuestros caracteres. Pero la tendencia mediante, ¿verdad? La tendencia de controlar la voluntad. La voluntad es aquello en el cual yo decido hacer. Lo hago porque lo hago, ¿viste? Pero si ese hacer no está dirigido, enfocado, ¿verdad? Guiado, y está guiado por las pasiones, créeme que ahí perdemos el autodominio, ¿verdad? A eso se refiere. No tenemos dominio de sí mismo, pues tiene el que tú no puedes dominar la voluntad, sino que simplemente lo que haces, lo haces por medio de lo que tú en ese momento, sea alegría, o sea pena, o sea enfogonamiento, o sea lo que sea, o dolor. Pues entonces el problema con eso es que si tú no controlas tus impulsos, pues corre el riesgo, ¿verdad? De hacer la vida miserable a los demás. Y por eso nos estimula el autodominio, lo que debemos de procurar con la ayuda de la gracia, ¿verdad? De dominarse a sí mismo, es afrontar con serenidad los contratiempos. Todos tenemos contratiempos y todos los vamos a tener más tarde, más temprano. Y el que crea que no tiene, pues tiene tremendo problema de no tener problemas. Pero con serenidad los contratiempos y tener paciencia. Paciencia y comprensión en las relaciones personales. Dice que en vez de molestarse y regañar, o sea, si estar de mal humor, tratar de dar un buen consejo, ¿no? Y este es un cambio que requiere mucho esfuerzo, porque muchas veces si uno se molesta, la tendencia te hicieron daño, tú entiendes, pues dar para atrás. Pero muchas veces también tenemos que tener en cuenta que qué estamos interpretando nosotros en la conducta de otra persona, que interpretamos que es que nos quisieron hacer daño por tal y tal razón. Quizás eso no tuvo nada que ver con la conducta de la persona. Así que tenemos que condicionar nuestra mente a no ver malas intenciones en muchas de las cosas que hacen las personas que entendemos que nos quieren hacer daño o que nos hicieron daño. Eso es una de las formas para ayudar en el autodominio. La falta de autodominio se manifiesta con ese coraje muchas veces. Así que hay que dar ejemplo de serenidad, de comprensión y de cariño. En la familia, sobre todo, y en las relaciones con los demás. Evitar o pasar por alto, a veces no se pueden evitar, pasar por alto las pequeñas fricciones, no darles tanta importancia, ser discretos, ser maduros y mejorar en todo nuestras relaciones en general. Dicen que
que también es importante, creo que lo mencionamos anteriormente en términos de carácter, aprender a escuchar. De lo contrario, se convierte en la muestra más clara de la falta de autodominio. Y otra forma de autodominio es la persona que quiere toda la atención, que si quieren ser los únicos que se oyen hablar, quieren ser los que se ponen frente cuando van a tomar un retrato, tienen que el cumpleaños para una nena de 3 años y esta persona viene y se pone en primera fila frente al bizcocho cuando van a tomar el retrato del grupo y no sé qué, y hablando durísimo y no sé cuánto. Y también dice que evite, que piense un poquito las cosas que dice también como parte del autodominio, evitar decir disparates cuando sabes que estás hablando cuando debiste haber pensado un poquito más y asegurarte de lo que estás diciendo, por lo menos está dentro de lo normal, de lo que se supone que sí que está pasando. Y mostrar poca educación o mostrar malos modales también es algo que está en contra de ese sentido de autodominio. Eh, Dedica unos minutos, te da un buen consejo aquí, que esto a mí me gusta mucho. Dedica unos minutos cada día para reflexionar y ver qué cosas son las que te molestan, te disgustan, te provocan vagancia, caer en exceso y aquellas en las que quisieras evadir tus responsabilidades. Y al hacer esa lista, pues vas a escoger de esas dos. Entonces te vas a tomar una semanita de este tremendo ejercicio para que tratar de corregir esas dos, llevarlas a la práctica. No me gusta hacer la cama y creo que se debe hacer. No me gusta lavar los platos todas las noches. No me gusta lo que sea del trabajo, de la casa o de las relaciones personales. Pues escoge dos de esas cada semana. Puedes tener una lista, quizás son de dos nada más. Yo podría tener una lista como de 20, ¿ok? Pues de esas 20, escoger dos esta semana y tratar de mejorar esas dos por una semana. Y después que haya hecho ese ejercicio por 1 o 2 semanas de mejorar en ese sentido, entonces escoger otras dos y a ver si uno va así mejorando su autodominio. ¿Qué tú crees, Juan Carlos? Bueno, pues yo creo que eso hay que practicarlo mucho, pero dejándose transformar por la gracia de Dios. Sí. Y con humildad y decir, Señor, tú sabes cómo yo soy, Señor, te pido perdón porque a veces no respondo como un hijo de Dios, como un hermano de Cristo y templo vivo Espíritu Santo. A veces me dejo llevar por las pasiones y incomodo al otro, ofendo al otro, mi carácter de que a veces murmuro, hago daño al otro y a lo mejor lo hago ya de costumbre y no me doy cuenta el daño que me hago yo y el daño al otro. Y hacer ese ejercicio de autodominio lo que nos va a dar una libertad, ¿verdad? Porque a veces que mucho trabajo le da a uno, ¿verdad? Uno manejar eso. Sí, lo es. Porque es fácil uno perder la chaveta, por decir un ejemplo de que tiene ira, ¿verdad? Se molesta mucho. Hay personas que a la menor provocación pues se salen de sí y dicen cosas, malas palabras, por decir un ejemplo, ¿verdad? Hay gente que se torna más violento. Pero fíjense que lo que se practica con mucho amor, pidiéndole al Señor con mucha humildad, es la que nos va a permitir controlarnos interiormente y es un privilegio de vivir una auténtica felicidad, que es fruto de la gracia, ¿verdad? El gozo de la gracia es el gozo de saber que es Dios el quien obra en uno. Que todo el que se acerque a mí hoy sienta la presencia de Dios. Que todo aquello que nosotros hagamos sea, Señor, cumplido según el proyecto que tú tenías hoy para mí, pidiéndole, y por eso en Cursillo tenemos lo que es el ofrecimiento de obra por la mañana, uno preparar y ofrendar toda su vida con lo que tenemos planificado para el día y para lo imprevisto. Y al final del día hacemos el examen de conciencia. Y de todas ¿verdad? De las herramientas que se ofrecen en la vida espiritual para mantenernos
fuertes en siguiendo a Jesucristo, el examen de conciencia para mí es una de las herramientas más importantes que debemos de hacer nosotros cristianos, porque es la manera de uno saber si yo lo que hice, lo hice bien, lo hice regular o lo hice mal, para entonces planificar al otro día hacerlo mejor. Nunca podemos conformarnos con que lo hice bien. No, tenemos que siempre aspirar a hacerlo mejor. Y trata de evitar las inquietudes. Hay un ejemplo que oí por televisión de un religioso hace poco, en que dijo que están las aguas, nuestras vidas son como un barco, ¿no? Están las aguas tormentosas todo alrededor y parece que el barco se va a hundir y estas olas enormes, gigantescas y dice que esa agua allá afuera tormentosa, todas esas olas enormes y todo eso no va a hundir el barco. Lo que va a hundir el barco sería el agua dentro del barco. O sea que tú controlas tus inquietudes, no permitas que te llegue adentro ese malestar, esa inquietud. Céntrate en Dios. Eso a mí me ha ayudado también en ciertos momentos. Dios está presente. Dios está siempre con nosotros. Jesús está siempre con nosotros. Concéntrate en Él y date cuenta de que sí, que Él está ahí al lado, está al lado tuyo. En vez de estar rumiando todas esas cosas que te puede haber dicho alguien o que tú estimes que tenían malas intenciones hacia ti por este o por aquello, pues deja esas aguas tormentosas fuera de tu barco, fuera de tu interior y evita esas inquietudes que muchas veces cuando están esas inquietudes y uno se siente asustado, dice que ahí vienen las tentaciones, que tratas a veces de buscar algo que te haga sentir mejor temporalmente, que es algo que verdaderamente no es para tu bien espiritual, todo lo contrario. Así que a controlar el agua que no llegue dentro del barco, déjala afuera. Y para eso le invitamos, mire, va a haber cursillo de hombres en mayo 4 al 7 de mayo. Del 4 al 7 de mayo es en la semana que viene. Hay espacios para cursillos de hombres y cursillos de mujeres del 18 al 21 de mayo. Para mayor información, llamar al 787-789-7596, que es la oficina del secretariado, o a través de la página de cursillospr.com. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Dios me lo bendiga a todos.